Gracias por continuar con nosotros esta noche con este último comentario. ¿Qué les pareció la entrevista con Luis Guillermo Hernández? Si no la han visto, échenle un ojo, de verdad, vale mucho la pena. Déjenos sus comentarios, sus likes. Gracias por sus superchats. Muchísimas gracias, de verdad, por cada uno de ellos, por sus visualizaciones orgánicas, por apoyar al canal y suscríbanse. Muchas gracias por ser parte de este esfuerzo informativo y de análisis. Oigan, estaba leyendo un tuit de Sergio Sarmiento en donde hace referencia a una de sus columnas, me parece, en el diario Reforma. Y Sergio lo que dice es palabras más, palabras menos, que efectivamente, que en este momento Claudia Sheinbaum ganaría la presidencia de la República, pero que falta mucho, ¿no? Y que todo puede pasar. Su servidor retuiteó este mensaje citando que en el 2017 pasaba exactamente lo mismo con Andrés Manuel López Obrador. Más allá de la simpatía o antipatía de Sheinbaum, no estoy inclinándome hacia la ex jefa de gobierno, ni mucho menos. El caso me lleva al manejo que se le hace a este tipo de situaciones con la finalidad de no aceptar una derrota cantada. Recuerdo perfectamente cuando era el año 2017, en la redacción en donde su servidor elaboraba. Mucha gente decía, no se le va a hacer a Andrés Manuel, se va a caer a Andrés Manuel, le van a sacar algo y lo van a tumbar y no va a pasar de ahí, va a pasar algo similar en el 2006. Y su servidor les llegaba a comentar a mis compañeros y compañeras de esa fecha que yo lo veía totalmente diferente, que para mí, sinceramente, Andrés Manuel López Obrador ya iba en caballo de Hacienda y que además los partidos políticos que estaban en el poder, el PRI y el PAN, tenían una caballada extremadamente flaca. Ustedes recuerdan quiénes eran en ese momento los suspirantes, por ejemplo, del PRI, ¿no? Finalmente quedó José Antonio Mir Curibreña, pero caray, aquellos que estaban a su alrededor, pues tampoco eran personajes recomendables, algunos por ahí exgobernadores o gobernadores todavía en funciones que terminaron en la cárcel o que terminaron señalados de vínculos con el crimen organizado, personajes incluso también del gabinete de Enrique Peña Nieto, o como el caso de Claudia Ruiz Massieu, que su tío Carlos Salinas de Gortari quería ya ponerla en la contienda. Y se hablaba del PAN también, pero Ricardo Anaya llevó a cabo un proceso en donde, caray, acabó con todos y a la mala, empezando por su padre político, Gustavo Madero, siguiendo por Margarita Zavala, yéndose en contra de quien estuviera enfrente. Y sí, las encuestas decían que tal vez Margarita Zavala, por ser representante de la ultraderecha, hubiera tenido más posibilidades de hacer una pelea digna frente a López Obrador, pero no le alcanzaba siquiera para quitarle la mitad de los votos al político tabasqueño. Y sin embargo, el manejo informativo en esa época era muy similar al que vemos ahora. Es decir, minimizando, sí va ganando, pero pues no, pues puede pasar cualquier cosa, se pueden caer, pueden cometer errores, en lugar de entender qué pasa en los partidos de oposición. Estamos viendo un momento similar al del 2017, ya sin la figura, por supuesto, en la boleta como tal, no en el ejercicio del poder, porque está presente y va a estar presente de aquí hasta el día de esa elección de Andrés Manuel López Obrador, pero similar en cuestión de la oposición. Una oposición sin cabeza, una oposición sin fuerza, una oposición que finge estar unida cuando los golpes por debajo de la mesa están a todo lo que dan, una oposición sin identidad, una oposición que ya llegó al extremo de copiarle al enemigo político para tratar de ganar algo. Entonces me parece que el manejo que se da de repente en los medios de comunicación va más enfocado por esta antipatía hacia la cuarta transformación que por un análisis serio de las posibilidades reales de que haya, de cómo va a estar el tablero político electoral. Y es que aquí vale la pena también, por supuesto, involucrarnos directamente en la narrativa de algunos analistas políticos que desde ese año 2017 decían, López Obrador ganó por el enojo de la gente. Es decir, no iban al fondo de la podredumbre de un partido como el PAN o el PRI, que durante décadas habían saqueado y robado a esta nación. Muchos hoy por hoy siguen escribiendo de una manera muy falaz, reducen todo a una especie de retórica populista, ¿no?
a una mera y llana manipulación discursiva de López Obrador, donde creen que el líder solo busca producir y reproducir el enojo entre la población para polarizar. Punto. Tomar partido por uno de los polos, apostar que el otro lance ataques para garantizarse así un lugar legítimo y protagónico en el conflicto social. Bueno, esos analistas ahora intentan hacer pasar a la llamada clase media como una especie de enemigo interno en el discurso de López Obrador, sacando frases completamente de contexto, presentando al presidente como el enemigo público número uno, precisamente del sector poblacional. Y para capitalizar aún más ese discurso, curiosamente, están extendiendo su rango de aplicación, tratando de volver a la clase media un concepto socialmente transversal. Aquí lo que me llama mucho la atención, y no sé si ustedes estén de acuerdo, por ejemplo, de personajes como Sergio, como Broso, como Denise Dresser, que ellos se digan que son clase media, cuando en realidad ellos son una élite. Hay que ver cuánto ganan. Sin embargo, esa manera de entender el discurso populista desde la posición ideológica liberal y desde la condición social del privilegio, pues solo lleva a conclusiones excesivamente simplistas, muy típicas, por supuesto, del liberalismo político rancio que hoy por hoy está en crisis. Si el enojo fuera la única causa, la única razón que explicara el éxito de Andrés Manuel López Obrador y de su movimiento, ¿por qué en México no hay otros discursos populistas iguales o más exitosos que el de López Obrador? ¿Por qué? A final de cuentas, si es solamente eso. No, ya desde aquí podemos advertir que la crítica liberal disfrazada de clase mediera adolece de severas limitaciones epistemológicas, ¿no? ¿Por qué? Porque no entienden que la población que apoya a López Obrador no lo hace simplemente por enojo ante los agravios ocurridos en el pasado. Algunos de estos analistas siguen destilando un profundo desprecio elitista a las masas, a la mayoría, a la sociedad, al tratarlos como una especie de masa pasiva, manipulable, incapaz de ejercer un pensamiento crítico autónomo, que es incluso capaz de creerse agravios imaginarios, supuestamente inventados por el propio López Obrador, y que la gente más pobre del país no solo se hartó de los partidos políticos como tal, sino que es manipulada por Andrés Manuel López Obrador. Es decir, no le otorgan a la mayoría, a la sociedad, a la gente, el mínimo respeto, ajá, y no la tratan de entender el por qué no quiere al PRI, el por qué no quiere al Partido Acción Nacional. ¿Qué fue lo que hizo que mucha gente votara en 2017 por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador? No solamente fue la polarización, no solamente fue el enojo, fue también la empatía con un candidato que de una u otra manera representaba lo que la gente sentía. De una u otra manera representaba, por supuesto, a un sector muy grande de la población y que, lejos de tratar de entenderlo, este tipo de analistas lo denostaron, se rieron de él, se burlaban, que si los zapatos, que si el traje, que si las heces, que si el acento, que si estaba muy moreno, en fin, ¿no? No se dieron cuenta, por ejemplo, que el trabajo que ha hecho López Obrador a favor de los pobres es una realidad y que ese discurso, esa narrativa estaba totalmente fuera de la agenda política. Los pobres no existían para el PAN y para el PRI, no existían. Querían acabar con la pobreza, no, querían acabar con los pobres, ¿no? No se dan cuenta que el proyecto o el discurso que lanza López Obrador no es solamente eh, un asunto de odios. Esa es una crítica muy simplista, muy pseudocrítica liberal. Los discursos populistas tienen un nivel ontológico, tienen un nivel cognitivo de reconocimiento, de autorreconocimiento que conecta de una forma muy singular al emisor del discurso y al destinatario del discurso. ¿Por qué? Porque en el discurso que realmente, si es populista, se articulan reclamos sociales, emociones, aspiraciones y símbolos o significados. Y entonces nos dicen, es que el populismo es malo, ¿no? Esa es otra enorme mentira. La forma en cómo han denostado el término del populismo, tratando de mostrarlo, y con esto concluyo, con lo que inicié, como una forma de manipulación, sin entender precisamente que, como decía Ernesto Laclau, no, el discurso populista construye unidad,
entre todo el mar de singularidades que existe en la sociedad y las unifica, no solo porque el discurso refleja agravios y sed de justicia, sino porque refleja, ojo con esto, aspiraciones, así de claro, aspiraciones. Y lo vemos ahora hasta con los libros de texto, ¿no? Que es una forma de educar similar a lo que pasa con las escuelas privadas, pero gente que no tiene a sus hijos en escuelas públicas, pues está opine y opine todo el tiempo, ¿no? E intenta evitar que los chicos de escuelas públicas aprendan igual que los de privadas, por una cuestión totalmente racista y clasista. Pero ahí tiene usted parte, y es, con esto concluir así, cuando uno escucha a Broso, cuando uno escucha a Denis Dresse, cuando uno escucha a Sergio Sarmiento, que en lo personal, por supuesto, yo no tengo nada en contra de ellos, profesionalmente pensamos distinto, pero pues te das cuenta que no avanza. Así como no ha avanzado la oposición en el terreno político, los comunicadores, analistas u opinadores cercanos a ella tampoco han avanzado en todos estos años relacionado al momento que vive el país. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.